FADLA, Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, Campus Phoenix, Programa de Expertos en e-Learning, Módulo 9, Educación con Soporte Virtual. Proyecto B-Learning, participante Randall Arias Bastos. Este video nos muestra cómo generar un proyecto B-Learning entre la clase presencial y el aula virtual. Antes de iniciar el trabajo, es necesario saber el concepto de B-Learning. B-Learning es una abreviatura del término en inglés Blended Learning, enseñanza combinada, en donde la modalidad de enseñanza es semipresencial, que incluye la formación presencial en un aula tradicional, combinada con la enseñanza virtual, utilizando, como es en nuestro caso, un aula virtual. Se implementará en la institución educativa Liceo de Turrúcares, propiamente en la asignatura de Tecnología Computacional y más específicamente trabajándose la unidad académica Herramientas Tecnológicas aplicadas a la educación. El proyecto B-Learning se basa en la metodología PASTIE, específicamente en el bloque académico, que consta de 4 etapas: la exposición, el rebote, la construcción y la comprobación. En el desarrollo del proyecto se irán abarcando cada una de estas etapas. El objetivo de la unidad que se estará trabajando en este proyecto es aprender sobre las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y su uso en la educación. En un proyecto B-Learning debemos aprovechar las características y potencialidades de cada tipo de educación al distribuir de forma adecuada los contenidos, tareas y actividades, de modo que no haya duplicidad de las mismas y se respete el orden establecido y los límites entre la presencial y lo virtual. Los contenidos a trabajar en la clase presencial y el aula virtual son los siguientes. En la clase presencial se hará la introducción a la unidad académica Herramientas Tecnológicas aplicadas a la educación, trabajando el tema TIC y su uso en la educación. En cuanto al aula virtual, los estudiantes realizarán lecturas y videos sobre el tema de las TIC y su uso en el aula para reforzar los conocimientos adquiridos en la clase presencial. Vamos a iniciar este proyecto B-Learning con la etapa de clase presencial, en donde el profesor hará una inducción a la unidad académica que va a trabajar, específicamente herramientas tecnológicas aplicadas a la educación. Posteriormente, hará una introducción al tema TIC, tecnología de la información y la comunicación, para terminar con la explicación del tema uso de las TIC en la educación. En la fase de exposición ya hemos conocido sobre el objetivo, los contenidos, tanto en la clase presencial como en el aula virtual, que se trabajarán en este proyecto B-Learning. También el profesor ya dictó su primer clase presencial, en donde definió el tema TICs y su uso en la educación. Ahora nos abarcaremos a trabajar en la fase de rebote. Ella se desarrollará en el aula virtual, en donde los estudiantes deben de realizar una lectura llamada TICs, ventajas y desventajas en el aula. Luego deberán de participar en un foro,
donde le planteen a sus compañeros las ventajas y desventajas al utilizar las TIC en el aula que encontraron en la lectura. Una vez que los estudiantes trabajaron la fase de rebote al investigar sobre las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula, el profesor explicará a sus estudiantes en una clase presencial cuáles son los requerimientos en la implementación de una herramienta tecnológica para ser aplicada en un proceso educativo. Ahora nos abocaremos a la fase de construcción, que se desarrollará en el aula virtual. En ella, los estudiantes deben seleccionar de una lista de herramientas tecnológicas que les proporciona el profesor un software educativo. Una vez seleccionado el software a trabajar, deberán de investigar y explicar en un archivo de Word cómo implementarían esa herramienta en el proceso educativo, para posteriormente enviarlo al profesor. Luego, mediante un chat, comparten con sus compañeros lo aprendido. Para finalizar el proyecto B-Learning, nos trasladaremos a la clase presencial. Allí desarrollaremos la fase de comprobación. El profesor solicitará a los estudiantes que realicen un pequeño artículo sobre lo aprendido en esta unidad. Posteriormente, deben de exponerlo ante la clase y defender su trabajo, contestando las preguntas que surjan tanto de sus compañeros como del profesor. Muchas gracias por su atención.